que coincide con el cristianismo y que en definitiva va de la creación al juicio final. Verán ustedes por qué esa precisión. El problema de la historia no se identifica sin más con el problema del pasado. El hombre vive evidentemente en el tiempo, y cuando alguien nace se encuentra en un mundo que estaba ya ahí, que había empezado antes, por consiguiente, y la presencia del pasado es evidente, universal, en todas las formas de la vida. Por otra parte, como el hombre es proyectivo, igualmente el hombre tiene el futuro como horizonte, más o menos claro, más o menos seguro, más o menos problemático. Pero ese pasado no es forzosamente histórico. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay un tipo de pasado que es el pasado inmemorial. Es decir, es lo que está ahí, lo que sucedió, no se sabe cuándo, lo que empezó antes del presente, sin precisión ninguna, y en muchas dimensiones, todos los pueblos, algunos casi íntegramente, se encuentran con un pasado inmemorial. Si las cosas están ahí desde siempre, o desde no se sabe cuándo, lo cual es equivalente de ese desde siempre. Lo cual evidentemente da un carácter, diríamos, confuso, amorfo, a ese pasado. Pero hay otro pasado, que es el histórico. Ese es distinto. Eso es lo que pasó en un cierto momento que fue presente. Y que al aparecer de esta manera resulta ordenado. Hay por tanto una cierta ordenación del pasado. Hay un pasado reciente, hay un pasado más antiguo, hay un pasado remotísimo, cuyo origen incluso se puede perder y que en ese caso parecería coincidir con el que llamamos inmemorial. Pero es distinto. El inmemorial no tiene fecha, no data de ningún momento. El pasado histórico tiene un límite. Por ejemplo, hay un cierto momento en que no se sabe nada. Fíjense ustedes que incluso hay una distinción en la época moderna entre la historia y la prehistoria. Naturalmente nosotros vemos históricamente la prehistoria y por eso el nombre lleva incluida la palabra historia. Sí, pero en definitiva falta un conocimiento preciso, falta, por ejemplo, pues unas fechas. De todas maneras, se distingue en la prehistoria, se distinguen periodos o eras históricas, que son también cronológicamente ordenadas. Hay, por tanto, una cierta ordenación de ese pasado, incluso en la medida en que no se conoce en detalle y tiene un fondo incógnito. Como ven ustedes, hay un paso decisivo del pasado inmemorial al pasado histórico. Nosotros, evidentemente, todos los hombres de nuestra época, quizá ahora todos o casi todos, por lo menos evidentemente en la mayor parte de los pueblos, por supuesto, en todos los occidentales y otros más, se vive en un pasado histórico. Y por consiguiente, lo que aparece es la condición histórica de la vida. No ya que tenga un pasado, sino que es histórica. La vida es histórica. Ahora, esto se puede entender de muchas maneras y esto condiciona la inteligibilidad. Puede ocurrir, por ejemplo, que se piense en algo ilimitado. La historia puede parecer como algo sin limitación. Empezó en una época no conocida, pero sumamente remota, continuará indefinidamente. Y en ese sentido se puede distinguir en ella una ordenación que es un cierto grado de inteligibilidad, pero no más, es decir, no aparece una estructura de la historia.
Hay otra concepción que aparece ya entre los griegos y que luego después de vez en cuando reverdece, que es la interpretación cíclica, lo que llamaban el eterno retorno. Es decir, se supone que la historia tiene un ciclo que puede ser amplísimo, y que luego las cosas volverán a repetirse. Lo cual introduce, evidentemente, una interpretación de la historia, una cierta manera de entenderla, pero a última hora no se ve claro su sentido. Es decir, le falta, evidentemente, argumento. Esa repetición, ese eterno retorno, que aparecerá, por ejemplo, en época reciente Nietzsche, pero en fin, es una cosa muy antigua, griega, ¿no? Evidentemente, en el fondo despoja a la historia de su carácter más propiamente histórico. Y ahí finalmente la interpretación que podemos llamar argumental de la historia. La historia como algo a lo cual pertenece un sentido porque tiene un argumento. La historia consiste en un cierto proceso, la realidad humana se va transformando y se entiende por lo pronto esa transformación y es por consiguiente inteligible y tal vez, no es seguro, se entiende por qué hay esa variación, lo cual sería evidentemente un grado superior de inteligibilidad. Ven ustedes, por tanto, cómo por lo pronto hay que distinguir el mero pasado de la historia, porque el pasado, repito, puede no verse históricamente, no ser un pasado histórico, y dentro de la historia hay muy diversas formas de interpretación y por consiguiente grados y variedades de inteligibilidad. Nosotros vivimos en un mundo occidental que ha recibido evidentemente una huella del cristianismo muy profunda. El cristianismo supone que la historia tiene un argumento y tiene etapas. El problema de las etapas y el problema de la duración de ellas es sumamente nebuloso y confuso. Hay por una parte la creación. Para el cristiano y para el judío, naturalmente, el origen está, como es natural en el Génesis, el mundo ha sido creado por Dios. Es decir, la realidad es creada por Dios. Ustedes piensen ahora, por ejemplo, se está discuten, por ejemplo, los físicos, los hombres de ciencia, sobre el origen del mundo y hablan del Big Bang, por ejemplo, como una posible interpretación. Esto no tiene nada que ver con la idea de creación o no creación, no toca ni para bien ni para mal. Es decir, la creación supone que el mundo tiene una realidad recibida, dada por Dios, que el origen del mundo es un acto creador, un acto de amor efusivo de Dios que pone en la realidad algo que no existía antes y que es distinto de él. Esto es lo que quiere decir creación. ¿Cómo procede? ¿Cómo se origina el mundo? ¿Cuál puede ser la cosmogonía? Bueno, esto es otro problema. Es decir, lo mismo da que se interprete, por ejemplo, que se tome al pie de la letra el relato del Génesis, o que se piense que hay un átomo primero y que hay un Big Bang, una especie de explosión y dilatación. Esto no tiene que ver nada con la idea de creación, porque ese átomo habrá sido creado o no. Es decir, el problema queda totalmente de pie y no tiene nada que ver con el problema de la creación, es independiente. Pero lo que me refería es que en la concepción judeo-cristiana, o más propiamente luego cristiana, como veremos, hay unas ciertas etapas. Primero, la creación. Y al hablar de la creación hay que distinguir entre la creación del mundo, la creación de la realidad creada, y la creación del hombre. Claro, cuando se habla de los 6 días de la creación, pero en fin, esto no hay que tomarlo literalmente, o evidentemente da la impresión de que es más o menos simultáneo o muy próximo. Esto no tiene por qué ser así, y es muy posible, sumamente probable, que haya existido un cosmos, un mundo, con planetas, estrellas y constelaciones y nebulosas y todo lo que se quiera, mucho antes de la aparición del hombre. Por consiguiente,
cuando se habla de la creación, hay que distinguir entre la creación del mundo o la creación del hombre. Propiamente hablando, no habría historia hasta la aparición del hombre. El hombre sí es histórico. Y el hombre puede interpretar históricamente incluso lo anterior a él. Pero si no hubiese hombre, no tendría mucho sentido hablar de historia. Este es el primer punto de partida, es la historia, partiendo sobre todo de la historia humana, la historia de la humanidad. Pero se interpreta también, y forma parte de la interpretación cristiana de la historia, la caída del hombre, el pecado original, la pérdida del estado de gracia y la promesa de la redención. Y por tanto hay una primera etapa, justamente, que va hasta la redención. Y esta redención es un punto esencial de inflexión en la historia humana, y esta no aparece como ilimitada. No aparece como ilimitada porque se habla del fin del mundo, se habla del juicio final. Recuerden ustedes que Hegel decía, la historia universal es el juicio universal. Weltgeschichte, Weltgericht. Es la fórmula que emplea Hegel. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto? Sobre esto, evidentemente, no tenemos ni idea. Como saben ustedes, la humanidad ha tenido impresión en algunos momentos de que el fin del mundo se acercaba. Parece que la cosa no es muy clara, ni debió ser tan extensa como se ha supuesto. Pero en fin, los terrores del año 1000, cuando se llegaba al milenio, todo se llama el milenarismo, se pensaba que el mundo se iba a acabar. Algunos lo han dicho con muy poca fe, la verdad, en el segundo milenio que va a empezar, el tercer milenio que va a empezar ahora. Nadie lo toma muy en serio, pero en fin. Pero como ven ustedes, aparecerá en un futuro vago, incierto, y en definitiva pensamos que remotísimo, pero sería otra etapa. Esto, por ejemplo, se refleja, esta concepción, en la visión de Bossuet. Bossuet, que es autor de una de las más importantes filosofías de la historia a comienzos del siglo XVIII, tiene este esquema que da un argumento a la historia humana. Un argumento que evidentemente la hace inteligible. Porque en cierto modo hay una proyección sobre la historia, sobre la vida colectiva de la humanidad, de la estructura de la vida humana. La vida humana tiene etapas, tiene edades. Tiene edades. Pues bien, evidentemente se proyecta sobre la historia la idea de una niñez o juventud, la idea de una madurez, la idea de una declinación, incluso de un final de la historia. No olviden ustedes que cuando se habla del fin del mundo, esto se toma de una manera también incorrecta, incluso religiosamente. Porque el fin del mundo quiere decir el fin de este mundo. Pero la revelación habla de una nueva tierra y un nuevo cielo. Y de la Jerusalén celeste. Es decir, es una recreación del mundo en forma distinta, sería otra forma distinta, que naturalmente no sabemos cómo pueda ser. Pero en todo caso, como ven ustedes, la idea, digamos, un poco catastrófica, es indebida, no es correcta, por supuesto, desde el punto de vista religioso. No es una especie de destrucción, es una especie de reconstrucción y restauración de la realidad creada. Es una nueva creación. Este es el contenido. Pero piensen ustedes en que esto introduce el tiempo con una cierta analogía con el tiempo humano. E incluso, en algunos aspectos, de un modo muy claro. A mí siempre, me acuerdo desde que era yo muy joven y quizá niño, me sorprendía la presencia en el credo de Poncio Pilato. Poncio Pilato, que era un procurador en Judea, un funcionario
romano de segunda clase. Y es uno de los nombres más famosos de la historia, como es natural. Tiene un sentido perfecto, porque es justamente la inserción en la historia del nacimiento de Cristo, de la pasión, de la redención. Es situar en la historia, concretamente, de un modo sumamente preciso, bajo el poder de Poncio Pilato, cuando gobernaba Poncio Pilato en nombre del César. Esto es naturalmente sumamente importante. Es precisamente la introducción de la historia en el seno mismo del cristianismo. No solamente esto, es que la encarnación se produce en lo que llaman en griego, lo que llama el Nuevo Testamento, el pléroma. El pléroma es la plenitud de los tiempos. Es decir, la encarnación se produce en un cierto momento histórico, que es el momento adecuado, según los planes divinos, que tampoco conocemos. Es por consiguiente un cierto momento histórico que es la plenitud de los tiempos. Lo mismo que el hombre tiene una cierta plenitud en sus edades, hay un momento que es lo que llamaban la acmé, el florecimiento en griego. En la historia hay también un momento privilegiado que es la plenitud de los tiempos, que es cuando se produce precisamente la encarnación. Como ven ustedes, por tanto, hay una conexión con la historia, con el argumento, en cierto modo una analogía con la estructura de la vida humana individual, que es la única real y la única evidentemente propiamente humana, la individual. Y esto da una concepción de la historia que resulta inteligible. Resulta inteligible porque tiene etapas, porque tiene edades y porque tiene argumento. ¿Sí? Porque va a alguna parte. Es una cosa que evidentemente ha habido una interpretación incluso excesivamente literal de todo esto, pero por otra parte se ha producido un desvanecimiento. Ustedes piensen, por ejemplo, que actualmente frente a la historia, la mayor parte de la gente no le vería sentido. No vería que tenga una significación que la humanidad se dirija a algo determinado y por consiguiente pierde inteligibilidad. No olviden ustedes que es lo que nos preocupa en este curso. La inteligibilidad de lo real. Incluso, curiosamente, hay alguna idea que no hubiera podido aparecer más que dentro del esquema cristiano de la interpretación de la historia, aunque su origen no sea propiamente cristiano, incluso haya sido en cierto modo adverso, que es la idea del progreso. El progreso, evidentemente, tiene que ver con la estructura de la historia, con sus etapas, con la existencia, diríamos, de edades, con una finalidad o meta hacia la cual la historia se dirige. Ustedes saben que es una idea muy reciente. La idea del progreso aparece a mediados del siglo XVIII. Quizá el primero que la formula es Turgot, el economista y sociólogo francés, y luego también la desarrolla al final del siglo Condorcet. Y hay algunos intentos en otros países y aparece como una idea. No olviden ustedes que aparece como una idea. La historia marcha hacia adelante, progredior, es avanzar, ir adelante, progredior. La historia es progreso, es avance. El hombre va hacia adelante, la humanidad va hacia adelante. Esto tiene sentido justamente en la medida en que se supone que la historia tiene argumento. Si no lo tiene, si es algo ilimitado, indefinido y sin designio concreto, ¿qué sentido tendría? Ninguno. Si hubiera un ciclo, si es una concepción cíclica, esa concepción del eterno retorno, tampoco tendría sentido. Es un círculo que se repite indefinidamente. ¿Qué sentido tendría hablar de progreso? Ninguno. La idea de progreso supone un argumento con etapas y se da, por supuesto, que es hacia adelante, que se avanza hacia adelante. Esta idea discutible, como todas las ideas,
existente en el siglo XVIII, entre la mitad del siglo, más o menos, hasta 1750, son los escritos de Turgot. A finales del siglo murió en la Revolución Francesa Condorcet. Es una idea discutible como todas, problemática. Pero al final del siglo, y sobre todo ya en el siglo XIX, se produce un cambio decisivo. Se convierte en una creencia social. Y no es una idea que el hombre tiene, sino que es una creencia en la que está. El hombre, sobre todo ya en el siglo XIX, es progresista. Da por supuesto que la humanidad marcha hacia adelante, que la historia es progreso. Bueno, han ocurrido demasiadas cosas, algunas atroces. Es muy difícil, evidentemente, dar esto por supuesto. Ha habido detenciones, estancamientos, ha habido regresos, terribles regresos, caídas. Piensen ustedes, para no buscar mejor, las dos guerras mundiales, y yo qué sé, y muchos fenómenos concomitantes con ellas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ha desaparecido la idea del progreso? No, pero ha vuelto a ser una idea. Ya no es una creencia en la cual estemos. Si nos preguntan qué opinamos del progreso, yo creo que todo el mundo diría, bueno, sí, hay progreso. No es seguro, no es total, no es universal, no es automático. La humanidad avanza, sí, avanza y retrocede, o se estanca. Hay progreso en algunos aspectos, en algunos lugares, en algunas épocas. Es decir, vuelve a ser una idea discutible, una idea problemática. Tenemos una visión más justa del progreso, que tiene valor, que permite entender muchas cosas, pero que no se puede aplicar sin más y automáticamente a la realidad entera y a la historia entera, porque esto es un error. Como ven ustedes, es el caso quizá más curioso del paso de una idea a una creencia y vuelta a funcionar como idea. Es sumamente curioso. Hay pocos ejemplos en la historia de este proceso de ida y vuelta, de la idea a la creencia, de la creencia otra vez a la idea. No es que se haya desvanecido la creencia, no es que se haya anulado, se haya abandonado, no. Ha vuelto a tener su carácter limitado, discutible, problemático, inseguro, que reclama comprobación. Pero en todo caso, como ven ustedes, queda un resto de esa concepción, diríamos, argumental de la historia. Y hoy, evidentemente, es la idea que tendríamos. Respecto a los límites de la historia, de esto no tenemos idea. No podemos tener idea. Ustedes saben, por ejemplo, que los judíos tenían una fecha de la creación del mundo, el año 4004, antes de Cristo. Y por eso en la cronología judaica, pues estamos en el año 4004 más 1997. Bueno, esto evidentemente es una interpretación muy literal de algunos textos del Antiguo Testamento. Y evidentemente nadie lo supone. Evidentemente no solamente la historia real, humana, conocida, es mucho más dilatada que los 4004 años, sino que se supone que el mundo como realidad cósmica existe tal vez desde millones de años. Los paleontólogos y los astrónomos manejan también con mucha alegría las cifras. Lo mismo les dan 3 ceros que 6 o 20. Y yo siento un poco de malestar en ese manejo alegre y bastante discordante de cifras y fechas. Lo mismo que con los hallazgos arqueológicos y paleontológicos, bueno, se da por supuesto el hombre, bueno, hay unos huesos, quién sabe de qué son, ¿no? Y sobre eso tengo un gran escepticismo. Es muy difícil saberlo y además, si ustedes toman lo que se ha ido diciendo, la discordancia es absoluta, ¿no? Sin contar con algunas falsificaciones, como el famoso hombre de Piltdown y tantas cosas que ha habido que, bueno, luego se ha comprobado que eran pura superchería,
voluntaria, incluso engaños, pero en fin, sin esto, aparte de eso, hay una posibilidad de error bastante ilimitada. Con lo cual, como ven ustedes, se pone en cuestión la inteligibilidad de la historia. Ya no podemos partir de una especie de esquema argumental desde fuera. Y este problema ha tenido un desarrollo muy interesante. Ustedes saben, hay un fenómeno curioso, y es lo siguiente. En el siglo XVIII se llega a avanzar muy considerablemente en la interpretación de la historia. La historia originariamente había sido el relato de lo digno de mención, de lo memorable, de lo que merecía recordarse. Y eran en general sucesos muy importantes, pues qué diría yo, reyes o derrocamiento de imperios o batallas, revoluciones. Luego después se va viendo que hay una realidad interesante que puede ser objeto de la historia, que son las formas de la vida. Piensen ustedes en el famoso libro de Voltaire, el Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, es precisamente un intento de no quedarse en los grandes acontecimientos, más o menos excepcionales, sino estudiar las costumbres y el espíritu de las naciones, es decir, las formas de la vida, diríamos. Esto representa un gran avance. Pero si ustedes se fijan bien, eso que Voltaire hace con una mano lo deshace con otra. Yo esto lo estudié hace 50 años, en la introducción a la filosofía, que cumple ahora 50 años, un libro que se publicó justo en estos días, pero el año 47. Yo señalaba precisamente cómo la idea de naturaleza que domina el pensamiento de estos ilustrados del siglo XVIII dice que al hombre le corresponde, por ejemplo, dice como la piel al oso. Entonces, si lo que es la condición humana es algo puramente natural, que por tanto es permanente y es idéntico, esto anula el propio descubrimiento de la historia como formas de la vida. Es decir, habría una naturaleza humana que sería invariable. Es la idea que en definitiva adoptan estos transformadores y enriquecedores de la historia, con lo cual en cierto modo anulan su propio descubrimiento, la propia interpretación que han hecho certeramente, en principio certeramente, de la historia. Y hará falta precisamente que luego haya un pensamiento histórico que ya, por ejemplo, es mucho más perfecto, mucho más matizado en la época romántica. Ahí entonces va a haber una atención a los cambios reales, a las formas peculiares de la vida, incluso el descubrimiento de eso que se llamó, por ejemplo, que tuvo mucho éxito, el color local, las variedades, por ejemplo, entre los países, entre los pueblos. De ahí vino en gran parte, por ejemplo, el interés por España como país un poco distinto de los otros, que conservaba ciertas formas que parecían muy atractivas y además lo eran. Y como ven ustedes, empieza a haber, diríamos, un intento de entender la historia respetando su condición propiamente histórica. Y esto es, en definitiva, lo que se va a intentar a lo largo del siglo XIX, sobre todo al final, tal vez la persona que lo ha llevado más adelante y con más acierto y más profundidad ha sido Dilthey. Pero todavía no basta, porque en el fondo el problema es el siguiente. Si se trata de entender la historia, de hacerla inteligible, para esto es menester aplicar la razón. Aplicar la razón a la historia. Hay un momento en el cual se descubre que la razón congela, paraliza la historia, que le quita justamente su variedad,
su espontaneidad, su carácter innovador. Y esto es lo que, porque se tiene de la razón una idea tomada principalmente de la ciencia de la naturaleza, una idea de la razón como algo que es explicativo. La palabra explicación quiere decir despliegue, es decir, es poner de manifiesto lo que está plegado. La palabra desarrollo, la palabra evolución, todas tienen el mismo sentido, es desplegar, desenvolver, desarrollar lo que está envuelto, lo que está enrollado, lo que está oculto, pero que está ya ahí. Y entonces, cuando se descubre que hay ciertas realidades que interesan por sí mismas, no su explicación, es decir, su reducción a causas, principios, elementos, que es lo que hace la ciencia natural. La ciencia natural dirá, por ejemplo, que el ácido sulfúrico es SO4H2, es una molécula compuesta de azufre, oxígeno e hidrógeno en ciertas proporciones, que el agua es H2O, que la luz son fotones o vibraciones electromagnéticas, etc. Es decir, reduce las realidades del mundo físico a sus causas o principios o elementos. Pero hay ciertas realidades que interesan por sí mismas, como es la vida humana o es la historia. Y por tanto no me contento yo con que me la reduzcan a sus causas. Es la historia misma la que me importa, o es la vida humana la que interesa. Y entonces hay que abandonar la razón. Es la afección irracionalista que acomete el pensamiento a mediados del siglo. La razón no sirve, la razón mata la vida, la razón congela, enrigidece la vida y la historia. Hay que buscar otros medios de conocimiento, lo cual, como ven ustedes, significa una renuncia a la inteligibilidad de la historia. Porque se trataba de aplicar la razón usual, la razón abstracta, la razón en definitiva procedente de la matemática o de la ciencia natural, aplicarla a la historia. Y esto perturba la historia misma. Y faltaba un paso más, un paso decisivo que todavía no ha acontecido, está aconteciendo ante nosotros, que es la razón histórica. Es otra forma de razón, precisamente. Es la razón que es la historia. La razón histórica, en el sentido en que lo emplea Ortega, y en que la he usado yo mismo, muy ampliamente, no quiere decir aplicar la razón de fuera, a la historia. Es descubrir la razón que es la historia. Es la historia la que da razón de sí misma. Es el atender a la historia lo que permite entender lo que es ella. Del mismo modo que nosotros entendemos la vida humana individual, de tal manera que es la vida misma la que da razón. Yo entiendo algo en la vida precisamente cuando veo funcionar algo en la vida. Es decir, es la vida la que me hace comprender, es el instrumento que da razón de las realidades. Pues bien, del mismo modo, razón histórica no es la razón aplicada a la historia, es la razón que es la historia. Justamente la historia es la que me permite entender lo humano. Y por eso tiene que ser una razón narrativa. Quizá empiezan ustedes a sospechar lo que está pasando en el mundo actual con el abandono de la historia. La ignorancia histórica de nuestros contemporáneos yo creo que no tiene equivalente en épocas históricas. En la prehistoria probablemente era peor todavía. Pero en épocas que sean accesibles y que conozcamos, probablemente no ha habido una época en que el hombre esté más lejos de comprenderse históricamente que ahora. Es curioso, un fenómeno muy reciente. Se trata de muy pocos decenios. Hace 30, 40 años no era así. Es decir, precisamente había habido un resurgimiento de la historia, de la conciencia histórica. Incluso ustedes saben que ha estado el mundo dominado por lo que se llamaba historicismo. El historicismo justamente tiene una dimensión de error. El historicismo consistía en quedarse en las formas históricas.
sin darse cuenta de que las formas históricas no terminan y nos conducen al presente. El propio Dilthey tiene, en un libro que yo traduje hace muchos años, que es el libro sobre las Weltanschauung, en las concepciones del mundo, la teoría de las concepciones del mundo, se queda precisamente en eso, en las diferentes concepciones del mundo. No basta con eso, eso está muy bien y es muy importante, pero esas formas históricas nos conducen al presente, nos plantean el problema de la realidad efectiva, actual, y nos obligan a reconstruir justamente el argumento de la historia, en la medida en que es conocida, porque es drama, es algo que acontece al hombre, tiene un carácter dramático. Como ven ustedes, por tanto, lo que se ha producido o ha debido producirse es un enorme incremento de la inteligibilidad. La historia requiere, para ser comprendida, requiere verla como algo sucesivo, no ilimitado, por lo menos no forzosamente ilimitado, no cíclico y con repeticiones, con una estructura, una articulación. La articulación, la microestructura son las generaciones, la macroestructura son las épocas, las grandes épocas, que son etapas de la humanidad, son pasos de la humanidad. Y es menester justamente descubrir el argumento de ese drama colectivo que es la historia de cada unidad histórica y en principio, en la medida en que puede ser accesible, la historia universal que está por hacer, la historia de la humanidad. Pero en todo caso, la historia de las diversas organizaciones, articulaciones humanas. Por eso la historia es inseparable de la sociología. Los sujetos de la historia son precisamente los países, las sociedades, que a su vez son históricas y no se pueden entender más que históricamente. Ven ustedes, por tanto, cómo se ha llegado a descubrir toda una serie de exigencias de inteligibilidad de la historia. Y se ha llegado a algo incomparable. Yo a veces pienso, leyendo obras de historiadores recientes de gran talento, pienso por ejemplo en Paul Azar o en Huizinga, si hubieran poseído ciertos conceptos, que son en gran parte de origen español, por cierto, si hubieran poseído el concepto de generación, si hubieran poseído el concepto de razón vital y razón histórica, cómo hubieran articulado, cómo hubieran presentado sus espléndidos libros históricos. Piensen ustedes en un libro que es muy popular, se ha publicado en español y ha habido muchas ediciones, El otoño de la Edad Media, de Huizinga, o los dos grandes libros de Paul Azar, La crisis de la conciencia europea y El pensamiento europeo del siglo XVIII. Son libros espléndidos, a los cuales les falta algo que hoy poseemos, que es justamente lo que les hubiera dado una mayor capacidad de intelección, lo que hubiera hecho mucho más inteligible las épocas estudiadas. Y la situación paradójica es que se ha producido en el mundo entero, en España desde luego, pero no es un problema español, una especie de abandono de todo eso. Justamente, precisamente el progreso de la historia se ha detenido y ha retrocedido. Estamos en un momento precisamente carencial. Estamos en un momento de abandono de la historia. Abandono provocado. Evidentemente ha habido mucha gente que está interesada en ello. Por supuesto. Porque la falsificación de la historia o su olvido es sumamente útil para manejar a la humanidad o a sus partes. Y en eso estamos. Pero claro, imaginen ustedes lo que significa desde el punto de vista que nos interesa más, la inteligibilidad. Resulta que cuando estamos en posesión de los instrumentos más perfectos y más refinados para comprender la realidad histórica y por tanto la realidad humana, se ha producido un abandono, un desconocimiento casi general, con pocas excepciones, y entonces resulta
precisamente que nos quedamos sin aquello que nos permitía un máximo de intelección. Es algo patético. Yo espero que esto se va a remediar. Yo espero que el hombre va a caer en la cuenta de eso, de que está precisamente iniciando una fase aterradora de primitivismo y por tanto de realidad manipulable, manejable, con la cual se hace lo que se quiere. Ven ustedes, por tanto, cómo estamos casi a punto de volver a una concepción del pasado inmemorial y no del pasado histórico, cuando estábamos ya con los instrumentos de precisión que nos permiten precisamente comprender la historia, sus vicisitudes, su sentido, sus riesgos que han sido tan visibles. ¿Cuántas cosas se han perdido por no pensar en ellas? Ustedes piensen, por ejemplo, que el hombre del siglo XIX creyó que había conquistado la libertad. Bueno, parece que no. Ustedes piensen en lo que significan el señor Lenin y el señor Stalin y el señor Hitler y toda una serie de señores más, algunos de los cuales siguen viviendo. ¿Qué pasa con la libertad? No es segura. Porque la vida humana es inseguridad. Y la historia es inseguridad. Y cuando se creía que se había llegado, era la aspiración de Kant en el siglo XVIII, la paz perpetua, se creyó, por ejemplo, después de 1870, después de la guerra franco-prusiana, que bueno, las guerras entre naciones, bueno, habían pasado de la historia. Pero no. En 1905 hubo una guerra muy importante, la guerra ruso-japonesa, que había de tener muchas cosas. Y el año 14, y el año 39, las dos guerras mayores de la humanidad. Y no estamos libres de todo eso. ¿Por qué? Por falta de conocimiento histórico, por falta de inteligibilidad de la historia. Ustedes piensen, hay zonas del mundo que son impenetrables. ¿Qué pasa con los Balcanes? Lo que pasa con los Balcanes no es un problema económico, no es un problema propiamente político, es un problema de conocer esa realidad, de conocer la configuración histórica de esa pluralidad de pueblos. Si nos llegamos a algo más complejo y más lejano, ustedes piensen lo que es África. El mundo está estupefacto y aterrado de lo que está pasando en África. Desde la independencia es un desastre total, ¿no? Y la gente pregunta, ¿qué hay que hacer con África? Y la conclusión puede ser nada, no se puede hacer nada. Salvo una cosa, pensar. Quizá lo que se puede hacer es pensar, tratar de entender. Ustedes piensen que hay una terrible epidemia. ¿Qué se puede hacer? Hagan ustedes algo. Y algunos hombres con sentido común dirán, sí, me voy a encerrar en un laboratorio y voy a estudiar a ver si logro reconocer este virus y ver qué se puede hacer con él. Pero es que tengo mucha prisa en acabar con la peste. Lo siento mucho. Yo no puedo hacer nada más que pensar e investigar sobre ello. Tal vez es lo que haga falta ahora con la historia en general y con algunas partes particularmente enconadas de ella. Continuaremos no el próximo martes, sino el siguiente.